Nuestro equipo está conformado por Clemente Mendoza Regina, Espejel Méndez Valeria, Gutiérrez Cervantes Dafne Ailín y Serrano Torres Guadalupe Montserrat. Y en este video hablaremos sobre el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? O también llamado como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Es una vía metabólica presente en todas las células aerobias, es decir, las que utilizan oxígeno como aceptor final de electrones en la respiración celular. Las reacciones que se llevan a cabo en la matriz de la mitocondria en las células suceden en dos etapas. Como primera etapa tenemos la formación del acetilcoenzima A. Como antecedente, la glucosa, a través de un proceso llamado glucólisis, sufre una oxidación con la finalidad de obtener energía para el metabolismo celular. Esta vía consiste de 10 reacciones consecutivas que son catalizadas por enzimas específicas que convierten finalmente a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Cada molécula del ácido pirúvico está formada por 3 carbonos, que se rompe y produce un grupo acetil, una molécula de 2 carbonos, y dióxido de carbono. El grupo acetil se une a la coenzima A, lo que forma un nuevo compuesto llamado acetilcoenzima A. Asimismo, genera un NADH, o también llamado nicotinamida adenina dinucleótido, que funge como transportador de electrones. En la etapa 2, ciclo de Krebs, como primer paso tenemos que el acetilcoenzima A entra al ciclo y transfiere al grupo acetil al oxalacetato, una molécula de 4 carbonos, para formar una molécula de ácido cítrico, una molécula de 6 carbonos. Este paso está catalizado por la enzima llamada citrato sintasa, mientras que se consume una molécula de agua en el proceso. En el paso 2, el citrato se convierte en cis-aconitato mediante la aconitasa. El isocitrato, una molécula de 6 carbonos, es una forma isomérica del citrato. En el paso 3, la isocitrato deshidrogenasa oxidará al isocitrato a oxoglutarato, una molécula de 6 carbonos. Durante este proceso, un NAD se reducirá a un NADH. Esta enzima produce una descarboxilación, en la que transforma el isocitrato en oxalsucinato. La ruptura de un grupo carboxilo, que se elimina en forma de dióxido de carbono, se denomina acetoglutarato u oxoglutarato, una molécula de 5 carbonos. En el paso 4 sabemos que la enzima acetoglutarato deshidrogenasa transformará el acetoglutarato en succinilcoenzima A mediante una descarboxilación oxidativa, en la que se pierde otro grupo carboxilo. Este proceso se lleva a cabo en 3 pasos y también se genera mucha energía en él, parte de la cual servirá para unir una molécula de coenzima A y el resto se almacena en forma de un poder reductor en NAD, que se convierte en NADH. En el paso 5, el succinilcoenzima A será hidrolizado por la enzima succinilcoenzima A sintetasa para dar succinato. Esta enzima es la que rompe el enlace entre la coenzima A y el succinil. El cosustrato de esta reacción es el guanosin-difosfato, que aprovecha la energía de la reacción para unir un fosfato inorgánico y formar GTP. En el paso 6, el succinato es transformado en fumarato por la enzima succinato deshidrogenasa y el poder reductor que se genera por la oxidación de esta molécula se almacena como FADH subíndice 2. El paso 7 va mediante la fumarasa y trata de que el fumarato es convertido en L-malato mediante la hidratación con un grupo hidroxi desde una molécula de agua. Y el último paso del ciclo de Krebs es la oxidación del ácido málico, ya que el malato se oxida por la enzima malato deshidrogenasa, lo que genera oxalacetato y una última molécula de NAD a NADH. Al final de este paso obtenemos nuevamente oxalacetato. Después de este último paso, vuelve a iniciar el ciclo de Krebs. Durante la glucólisis, cada molécula de glucosa origina 2 moléculas de piruvato y produce 4 ATPs, de los cuales consume 2 en la fase de preparación. Aunado a ello, en el ciclo de Krebs se generan 2 ATPs, una por cada molécula de piruvato metabolizada. Asimismo, en estos 2 procesos se obtienen 10 moléculas de NADH, 2 en el paso de glucosa a piruvato, una de cada piruvato durante la formación de coenzima A y 3 de cada ciclo de Krebs.
y 2 FADH2, una de cada ciclo de Krebs. Podemos observar en la imagen izquierda que en las células eucariotas la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, mientras que el ciclo de Krebs se efectúa en la matriz mitocondrial, como lo muestra la imagen derecha. Durante estos procesos se generan los transportadores de alta energía NADH y FADH2. Una vez terminada la glucólisis y el ciclo de Krebs, las moléculas FAH2 y NADH son enviadas al proceso de fosforilación oxidativa, que consiste en la cadena de transporte de electrones más la síntesis de ATP por la ATP sintasa, que es una reacción aeróbica. Así como participa una coenzima Q, ubiquinona de naturaleza no proteica y un citocromo C. Las moléculas de NADH y FADH2 participan como transportadoras de electrones para la formación final de ATP a partir de ADP, en el que el ADP se une a un fosfato y forman enlaces de alta energía, que se libera cuando el ATP se descompone en ADP más un grupo fosfato. Podemos definir la cadena de transporte de electrones como un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana, las cuales se organizan en 4 grandes complejos numerados del 1 al 4, que serían estos que están en la parte derecha. Estos 4 complejos aceptan electrones desde un transportador electrónico relativamente móvil y los pasan a otro transportador móvil. El NADH se oxida en el primer paso del transporte electrónico por el complejo 1, o NADH deshidrogenasa. El gradiente de protones generado por las acciones de los complejos 1, 3 y 4 impulsa la síntesis de ATP por el complejo de ATP sintasa. Durante la fosforilación, las moléculas de NADH y FADH2 se oxidan transfiriendo sus electrones a los diferentes complejos. Esos electrones serán donados al oxígeno por el complejo citocromo oxidasa para formar H2O. Los gradientes son aprovechados para llevar a cabo la síntesis del ATP. Cada vez que una molécula de NADH cede electrones, el complejo 1 y el complejo 3 bombea 4 protones H y el complejo 4 libera 2 más hacia el espacio de la intermembrana mitocondrial. Los protones exteriores tienden a volver a regular el pH a ambos lados de la membrana. Esto le da fuerza motriz necesaria para que se transforme un ADP a un ATP. En el caso del FADH2, al oxidarse por el complejo 2, libera 2 electrones que viajan a la coenzima Q, al complejo 3, al citocromo C y por último al complejo 4, donde se combinan con oxígeno y 2 átomos de hidrógeno generando una molécula de agua. En el proceso de fosforilación oxidativa, a partir de una molécula de NADH se sintetizan 3 ATP, y por cada molécula de FADH2 se producen 2 ATP.